Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este encuentro mágico. En el día de hoy me toca compartirles al respecto de los sahumerios mágicos, hablar un poquito al respecto y por supuesto vamos a hacer, digamos, paso a paso al respecto, digamos, de cómo crear nuestros sahumerios mágicos, qué tener en cuenta como proceso mágico dentro del creado de sahumerios y por supuesto después está la parte de la consagración, que no vamos a llegar a ver la parte de consagración en este video, pero recuerden que en cuanto a lo que es cómo consagrar, ustedes pueden hacerlo de acuerdo a la tradición mágica que ustedes practican y con la deidad que ustedes se sienten afín. Pero bueno, vamos a ir haciendo algunas menciones al respecto y por supuesto decirles de que tienen disponible lo que es el curso libro de Sahumerios Mágicos, donde tienen más de 130 recetas. Hoy vamos a usar una, pero ahí tienen más de 130 recetas y es un curso libro, así que tienen varios videoclases al respecto de lo que es los sahumerios, el creado de sahumerios mágicos y por supuesto los videos de cómo consagrar y demás de acuerdo a la creencia que tengas. Pero bien, en el día de hoy ahora vamos a entrar un poquito en qué es lo que vamos a necesitar para hacer nuestros sahumerios y vamos a pasar a crearlos. Así que bueno, espero que este video les aporte, que les guste esta técnica y vamos al video. Bien, antes que nada vamos a hacer un repaso por las cosas que vamos a utilizar. Por una parte, colador, siempre es necesario tener un colador, digamos, medianamente cerca, más que nada para el aserrín y para algunas de las hierbas, ya vamos a ir viendo por qué. Taza, vamos a utilizar agua caliente, que vamos a hablar después en qué momento. Vamos a usar fécula de maíz, esta la fécula de maíz o maicena comúnmente conocida, no importa de qué marca, en polvo. ¿Por qué? Porque la vamos a usar como aglutinante, porque queremos un aglutinante que sea, digamos, bueno, tratar de esquivar la gran mayoría de los químicos. Algunas personas usan goma de tragacanto, o sea, goma arábica, pero yo les recomiendo, y las medidas que vamos a ver y las proporciones que vamos a ver es con la fécula de maíz. Por otra parte necesitamos un bol para hacer nuestra mezcla y en este caso, si ven, esto es en realidad lo estoy usando como una fuente, pero le puse una bolsa encima porque a la hora después de secar los sahumerios es importante de que sea una superficie donde no se peguen los sahumerios. Por otra parte vamos a utilizar aserrín y vamos a utilizar las hierbas. Después, a lo último les voy a explicar bien cómo incorporar después los aceites esenciales. En la primera parte no vamos a usar aceites esenciales, se colocan, digamos, después, cuando ya los sahumerios están en seco, hay un proceso que después se los voy a mostrar. Pero primeramente lo que necesitamos. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Primeramente vamos con el aserrín. Recuerden de que el aserrín para nosotros es el elemento fuego. La madera representa ese elemento y va a ser, digamos, van a ver de que tenemos tanto, trabajamos con el elemento agua, con el elemento tierra, con el elemento fuego, para justamente crear nuestros sahumerios, que recuerden que los sahumerios dentro de nuestros rituales van a representar el elemento aire, así que fíjense de qué interesante que es la alquimia, como de los otros tres elementos creamos nuestro cuarto. En el caso de lo que es el aserrín, por lo general, dato técnico, ¿no? Por lo general nos lo dan mezclado. Fíjense de que yo acá tengo aserrín y está, digamos, mezclado con pedazos de madera, porque las carpinterías siempre suelen darte lo que les queda, digamos, debajo de las máquinas, entonces suele tener pedazos de madera, suele tener parte polvillo y parte que es una viruta gruesa. Y nosotros lo que necesitamos es esa viruta fina, por eso lo vamos a colar. ¿Cuánto de aserrín vamos a utilizar? Vamos a tomar una taza para agarrar la medida, ¿no? Y vamos a colocar siempre, bueno, la proporción que colocamos, yo les voy a dar una proporción, ustedes después pueden, digamos, si quieren hacer menos cantidad o más cantidad, lo van a poder ver y calcular después ustedes, pero yo les diría que son 1,5 tazas de aserrín. ¿Ven? Como ven, pongo 1,5 tazas.
y lo vamos a ir colando. ¿Por qué? Porque la parte gruesa no la queremos dentro de nuestro sahumerio, porque si dejamos parte muy gruesa, después a la hora, digamos, de que se queme, vamos a tener el problema de que esa viruta, digamos, va a quedar mucho aire dentro de nuestro sahumerio, y eso lo que va a hacer es que queme muy rápido. Y nosotros queremos un quemado parejo, porque justamente después, si vamos a trabajar en rituales y demás, necesitamos de que el sahumerio se queme parejo y consistente. Bien, ven cómo, ahora voy a continuar, pero fíjense para que vayan viendo cómo queda el aserrín. Fíjense en de que me quedo solamente con la parte que es más fina. Igual después un poquito de esta viruta sí le voy a poner. ¿Por qué? Porque si me queda solo polvillo, y fíjense en de que en algunos lugares suelen vender solo polvillo, ¿no? Que vos ya lo comprás ya preparado, que sea solo polvillo. Bien, no lo compren a ese aserrín. ¿Por qué? Porque cuando es solo polvillo después le va a quedar poco aire al sahumerio. Nosotros necesitamos un punto medio, es un punto justo, que no es, digamos, ni polvo, ni tampoco toda esta viruta gruesa que vemos acá. Siempre, o sea, si bien parece, digamos, un poco quejiscoso lo que digo, ¿no? Pero si quieren después sacar un sahumerio que verdaderamente tenga un quemado parejo y sea un buen sahumerio, bueno, esto es dedicación, ¿eh? Todo lo que rodea a los sahumerios es paz, ciencia. La ciencia de la paz, la ciencia de la tranquilidad, y se va haciendo con paciencia. Yo igual le voy a adelantar un poquito los pasos para que no hagamos un video de 10 horas, ¿no? Bien, ya tenemos entonces nuestro aserrín, como ven acá. Fíjense de que, como les decía, son más o menos, como les dije, una taza y media. Y el tipo de aserrín que me interesa frenarme, porque recordemos de que si estamos creando sahumerios mágicos, si estás creando sahumerios comunes, no te interesa del todo saber la procedencia de este aserrín, pero sí, por ahí lo que se le llama fibrofácil, o esas maderas, digamos, como ustedes pueden ver, de que son, digamos, recompuestas, tienen mucho químico adentro. Entonces, esa clase de aserrín sí necesitamos preguntarle a la persona que nos está dando el aserrín, al carpintero, de que nos explique de qué madera viene, porque si son de fibrofácil después queman a humo negro y tienen toxinas, entonces esa no la queremos. Queremos aserrín de maderas que, digamos, naturales. La cuestión es de que si una vez de que tenemos esas maderas, si van a ser sahumerios que van a tener una función mágica, que van a tener un uso mágico, nos interesa saber qué árbol es. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un roble que vamos a utilizarlo, digamos, fíjense de que el roble es una madera fuerte y que nos permite justamente trabajar con sahumerios que sean para rituales, digamos, activos, de energía activa, de proyectos, distinto a un pino, que el pino van a ser por ahí más para crear sahumerios que tengan que ver con prácticas de meditación. Fíjense en cómo las maderas nos influyen, y si la madera es el elemento fuego, representa nuestra voluntad a la hora de crear nuestro sahumerio, va a ser ese cuerpo de voluntad del sahumerio, es importante que sea justamente la madera adecuada a la intención para el sahumerio que estamos creando. Una cosa que siempre, después de que, mientras vamos colando y vamos sacando, cuando vamos a hacer un sahumerio, digamos, que es netamente mágico, como yo les decía, siempre está esta cosa de todo el proceso. Como fíjense en que teníamos la alquimia con los elementos, también tenemos dentro de nuestro proceso, digamos, que ir poniendo, como quien diría, ir poniendo nuestros rezos, imponiendo nuestra intención. El elemento fuego va a representar nuestra voluntad dentro del sahumerio. Entonces es interesante que en vez de directamente pongo, mientras voy trabajando y mientras voy
digamos, sacando el aserrín y demás, le voy transmitiendo mi voluntad, me voy concentrando en la voluntad que voy a querer para este saumerio. Incluso, después lo que puedo hacer es hacer una meditación cargándolo con mis manos a la parte del aserrín, una meditación con el elemento fuego para transmitir mi voluntad y mi intención. Incluso puedo grabar el simbolismo del fuego y trabajar con eso. Se los aclaro porque dentro de lo que es saumerios mágicos es interesante por ahí hacer los procesos de esa forma, darnos nuestro tiempo para nuestro proceso. Porque si no vamos a hacer un proceso entero, bueno, directamente podemos ir y comprar saumerios hechos. Si estamos creando nuestro saumerio, tomémonos ese tiempo para trabajar de esa forma. Bien, continuamos con el paso siguiente. Bien, vamos con el siguiente paso, turno para lo que es el elemento tierra. El elemento tierra es a través de las plantas. Justamente las plantas nos representan a la energía, a la madre naturaleza, brindándonos su medicina a través de las hierbas. En este caso, la combinación que voy a utilizar es para generar armonía en los ambientes, para que sean armónicos. Y digamos, justamente traje, a propósito, elegí esta elección para hablar de 3 aspectos diferentes en cuanto a proporciones dentro de lo que son las hierbas. Que por un lado están las flores, por otro lado, cuando tenemos hierbas en polvo se usa otra cantidad diferente y otras medidas diferentes, y hierbas, digamos, naturales, digamos, de hojas y demás, de plantas que utilizamos. Bien, entonces, en este caso, ¿qué vamos a utilizar? Siempre la cantidad de hierba es el equivalente a una taza. No pongan más que una taza, con una taza estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con esto que hablé recién de que hay proporciones diferentes? Bien, si yo voy a usar, digamos, 3, supongamos de que tengo todas mis plantas en hierba, ¿no? Como es este caso, ¿no? Si tengo solo hierba, lo que voy a hacer es usar el equivalente a una taza de hierba dentro de mi saumerio. Ahora bien, supongamos de que solo las hierbas las tengo en polvo, como pueden ser la canela, el incienso. En este caso tiene canela, incienso, mirra y bueno, hay algunas hierbitas, pero principalmente supongamos de que tuviéramos solo en polvo y queremos usar solo en polvo con nuestro saumerio, vamos a utilizar solo 2 cucharadas. Fíjense en que 2 cucharadas de un concentrado de hierbas en polvo es el equivalente a una taza. Entonces, si después vamos a querer mezclar hierbas y polvo, tenemos que tener cuidado en que una cucharada de polvo es equivalente a media taza de hierbas. Por ende, si quisiera usar polvo y hierbas, uso media taza de hierbas, una cucharada en polvo, en total de todos los polvos que quiero usar, ¿no? Seguimos, hasta ahí vamos. Bien, en el caso de lo que son las flores es al revés. Las flores por lo general, la condición que tienen es de que siempre se achican un poco. Cuando nosotros le vamos a poner la parte líquida, como es caliente y demás, toman un poco y se puede perder un poco el aroma, más si estamos mezclando con otras proporciones de tanto de plantas como polvo. Entonces siempre hay que poner un poco más de lo normal. Si yo quisiera, por ejemplo, usar solo flores para un saumerio, usaría, digamos, más o menos una taza y 3/4 o casi 2 tazas. O sea, el doble de la proporción normal que sería con hierbas o con polvo. Entonces siempre vamos a poner el doble de la cantidad de flores porque justamente se nos pierden mucho después dentro del saumerio y queremos que todo tenga la misma intensidad en cuanto a aroma y en cuanto a presencia esotérica también. Entonces es interesante tener en cuenta eso. En este caso, como voy a usar los 3, por supuesto que fíjense de que si yo quiero usar, supongamos, polvo y flores, voy a usar, por ejemplo, una cucharada de polvo igual a una taza entera de flores. Fíjense en que una taza entera de flores igual a una cucharada.
y una taza entera de flores es igual a media de hierbas. ¿Se entiende? Vamos a utilizar siempre el doble de la medida en flores, el doble de la medida en flores que la proporción que usamos de hierba, y el equivalente a las hierbas son 2 cucharadas. Vamos a poner un ejemplo donde usaríamos las 3 para que quede bien claro las proporciones. Supongamos que quiero mezclar las 3, bien. Entonces, el equivalente a una taza, lo que voy a hacer es 1/3 de hierba, es decir, en mi taza voy a calcular 1/3 de hierba molida. En este caso, las hierbas que estoy utilizando principalmente, acá adentro tengo laurel, tengo hojas de pino y tengo también un poco de hojas de cedro. Así que voy a ponerles, como ven, 1/3. ¿Ven? 1/3. Y como yo ya las tengo molidas, si no las tenemos molidas, vamos al mortero. Pero fíjense de que también acá tengo algunos que se suelen pasar, algunos tallitos. Y tampoco los quiero dentro de mi preparado. ¿Por qué? Porque los tallos por lo general hacen, como decíamos, esta cosa de que el sahumerio después queme mal, queme desparejo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, si bien podemos moler con mortero, si tienen, como les mostré recién, que tenía un colador con anillo de metal, digamos, como quien diría, con metálico, justamente lo que vamos a hacer es volcarlo ahí y lo voy a empezar a rallar y a moler, porque ven, fíjense de que pasa la hierba directamente. Esto, o sea, no es, digamos, del todo lo más recomendado. Por lo general lo que van a decir es que lo hagamos con mortero, pero yo descubrí de tantas prácticas que la mejor forma de sacar un mejor resultado después al final es hacerlo de esta forma. Y por supuesto de que mientras estoy moviendo y moliendo de esta forma, le voy a empezar a hablar a las hierbitas, a estas 3 hierbas, las pueden nombrar una por una y transmitirle la intención. Recuerden de que si las hierbas van a representar nuestro elemento tierra, ellas son las que transportan a través de sus dones, de lo que representa esotéricamente cada una de estas plantas, transporta justamente esa función. Entonces, mientras estoy haciendo esto, le voy a ir rezando y le voy a ir pidiendo a cada una de las hierbas que transporte adentro de mi sahumerio la función mágica que quiero, la intención mágica que quiero. Fíjense de que con el anterior fue la voluntad, acá es la intención. Ya tengo puestas mis hierbas mezcladas. En este momento del paso, una vez de que ya pusimos nuestras hierbas adentro, podemos también, por supuesto, ponemos nuestras manos, trabajamos con la intención, intencionamos a través del elemento tierra representado en cada una de estas hierbas, damos los nombres y por supuesto que le recordamos nuestra intención y le pedimos de que justamente de que esa intención que se representa en cada uno de ellos se haga presente en nuestro preparado. Por otra parte, vamos con lo que sería el polvo. Bien, recordemos hicimos 1/3 acá. Entonces, en la parte de polvo, como también le voy a poner flores, como fíjense que estoy tratando de hacer 1/3, 1/3, 1/3, el equivalente a una taza. Lo que pasa es que no se puede poner 1/3 por igual, porque como les digo es diferente. Entonces, si decíamos que 2 cucharadas son iguales a la taza de hierbas, acá vamos a usar media cucharada en polvo dentro de nuestro sahumerio. Ven, fíjense en media cucharada nomás. En el caso de la hierba en polvo que usen, de la misma forma
trabajamos con la intención, intencionamos con la hierba para que actúe justamente dentro de nuestro saumerio. Ahora bien, en el caso de lo que son la parte de las flores, vamos a utilizar, en vez de 1/3, vamos a poner 2/3 de flores, de la medida que tenemos en nuestra taza. Que en este caso, bueno, como pueden ver, es rosas. Tengo acá rosas, tengo jazmín, rosas rojas y rosas amarillas. Bien, como ven ahí tenemos 2/3. ¿Por qué? Porque las rosas y porque las flores siempre abultan, pero después van a ver de que baja mucho el tamaño. Entonces lo que puedo hacer, no las vamos a poner enteras, las vamos a fragmentar un poquito para que puedan entrar dentro de nuestro saumerio. Acá lo que podemos hacer con las flores siempre es, primero, intencionar con ellas, transmitirles nuestra intención para que despierten, para que traigan justamente esa armonía, esa belleza a nuestros espacios, a nuestro hogar. Y si quieren incluso pueden soplarle la intención, como podemos hacer a través de soplar la intención con cada una de las otras hierbas. El soplar es susurrar en realidad esa intención, nombrarla y llamarla. Una vez de que ya tenemos, digamos, nuestro preparado, armado, que ya le cargamos la intención, vamos a pasar a la parte líquida. Algo que me olvidé de aclararles, de que por supuesto todas las hierbas que usamos son secas. ¿Por qué? ¿Por qué secas? Porque si usas una hierba que esté fresca, después cuando ya terminaste de preparar el saumerio y lo pones a secar, vas a ver de que tiende a pudrirse más si no tenés buen sol para la parte del secado. Tiende a pudrirse un poco por dentro, entonces no nos sirve. Necesitamos que las hierbas previamente estén secas. Bien, para este siguiente paso lo que vamos a hacer es justamente vamos a agarrar nuestra taza. Fíjense de que todo siempre lo mido con una taza. La taza es nuestra medida. Después van a ir viendo de que con algunas hierbas se comporta de una forma o de otra. Por ejemplo, el benchui, si lo queremos usar benchui en polvo, nunca vamos a utilizar más de media cucharada. ¿Por qué? Porque por lo general el benchui termina siendo, da una sensación de resinoso a la hora, digamos, después de que ya se secó y lo queremos encender. Como tiene esa consistencia, va a hacer de que el saumerio no se prenda y van a decir, entonces el saumerio no prende o hice algo mal. No, simplemente de que hay hierbas que se comportan de forma diferente. Bien, entonces acá vamos a poner 2 cucharadas, salió media ahí, pero bueno, 2 cucharadas de maicena. A ver. Como me queda poquita, parece que estoy poniendo más, pero en realidad es porque no, son 2 cucharadas colmadas. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a ponerle el agua caliente. El agua que se le utiliza por lo general es, pongan agua a punto de hervor, le ponen un poquitito de agua fría justamente para que lo puedan revolver y después le vuelcan el agua caliente y revuelven. Ahora les voy a mostrar, tengo la cocina un poquito lejos, así que van a tener que esperar. Bien, ya tenemos entonces, fíjense cómo queda cuando le ponemos el agua hirviendo. Fíjense que queda bien gomoso esto. Y lo que necesitamos es bien que esté así. Si nos queda, digamos, lechoso pero líquido, no la usen, le falta calor. Necesitamos que quede bien gomoso. Y en el momento que vamos a estar revolviendo, cuando revolvemos, recuerden de que esta es la parte líquida. Entonces nos interesa revolver con la intención justamente de transportar. El agua son las emociones, son nuestras emociones. ¿Por qué creamos este saumerio? ¿Qué emociones
nos han llevado a construir este saumerio, a la necesidad de este saumerio. Si es una práctica mágica, si es el sentimiento, en el caso de este, que es de armonizar, la emoción tiene que ser con ese sentido, de generar armonía. Por supuesto, usamos, como ven, una taza que no está del todo colmada, con eso está suficiente. Le ponemos el agua caliente, el preparado caliente, y vamos revolviendo. Primero revolvemos con la cuchara porque levanta mucha temperatura, está hirviendo, entonces primero con la cuchara y después ya vamos a empezar a amasar después, porque acá ya vamos a tener nuestro preparado listo. Bien. Fíjense que de a poco se va armando una masa. ¿Por qué no usamos en este momento el aceite? Porque uno diría, bueno, acá podemos utilizar aceites esenciales. No, no vamos a usar aceites esenciales en este momento, porque si los usas ahora, como el preparado líquido es a base de agua, inevitablemente el aceite esencial, como es aceite, en algunos saumerios se va a sentir más y en otros va a estar completamente inexistente. Y tenemos otro paso más adelante para justamente poder aprovechar y que quede justamente con la mejor, digamos, el aroma bien repartido dentro del mismo saumerio y en todos los saumerios por igual. Bien. Fíjense en que se va armando, ¿no?, la masa. Fíjense, ven que ya es una masa, en cualquier momento yo la puedo empezar a amasar a mano, ¿no? Acá después le vamos a dar la forma que nosotros queramos a los saumerios. Claro, de que traten de que una parte sea bien fina, cosa de que puedan encenderlo, que puedan encender bien su saumerio. Entonces, acá ya vimos de que está ya armada la masa. Fíjense que la masa es moldeable, fácil, es como si fuera una plastilina. Entonces le vamos a empezar a dar forma, con la forma que queramos. En mi caso, yo siempre, como los que ya me conocen habrán visto, de que siempre hago conitos, nunca hago algo diferente. Porque, en realidad, porque tiene una forma de quemado bastante pareja y también me permite el tiempo de quemado. Y una vez de que los van armando, lo ideal, como vieron que les había dicho en un principio que necesitábamos una base que tuviera un poco de plástico, ¿no? O sea, que tenga nylon. En este caso yo la forré con una bolsa común, ¿no? Porque justamente esto, como tiene la maicena, se vuelve, digamos, se pega mucho, muy pegajoso en ese sentido, y se va a pegar, si usamos madera directamente o lo que fuera, se va a pegar del lado de abajo y van a ver de que después al sacarlo, como terminan tan duros, por lo general se parte. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. En cuanto a lo que es, porque una vez que ya los tenemos armados y los vamos a tener todos armados acá, automáticamente van al proceso de secado. Bien, en cuanto al proceso de secado, les voy contando, mientras voy armando los saumerios, les voy a ir contando que lo ideal es secarlos al sol. Podemos secarlos, digamos, en interior también. Lo que nos va a cambiar es el tiempo de secado, ¿no? Por lo general, si estás en una zona donde tenés buen sol, donde no hay humedad, si tenés mucha humedad, es mejor secarlos en el interior que secar afuera, ¿no? Preferible secarlos frente a una ventana donde le dé el sol, que secarlos afuera, porque la humedad va a hacer de que no se puedan terminar de secar bien, y cuando van secando a medias, por lo general tienden a pudrirse un poco por dentro. Entonces, lo que te interesa es, por lo general, estos saumerios, si tenés buen sol durante la tarde o lo que fuera, siempre tardan más o menos 2 días en secarse. Ahora bien, incluso si estás en verano, hace muchísimo calor, por lo general en un día están secos.
Este, pero sí hay regiones que son muy húmedas. Cuando son regiones muy húmedas, secamos adentro, no sequen con calefactor ni intenten meterlos adentro del horno, porque en realidad no van a lograr, o sea, se pueden llegar a quemar realmente. Y se quema por una parte y no se termina de secar bien del lado de abajo, o sea, o si los metemos adentro del horno se quejan del lado de abajo y ya no nos sirven los sahumerios, o sea, ya hemos probado, como verán, he probado de todo. Entonces, por lo general, lo mejor es secarlo al natural, al sol, y al secarlos al sol, lo ideal va a ser de que si tenemos la condición de que estamos en invierno y hace mucho frío y recibe un poco sol, bueno, va a tardar unos 4 días en secado, pero no va a haber problema, con eso igualmente va a secar, no es problema. Si tenemos que secar en el interior y no tenemos sol, bueno, sí va a requerir que tenga un poco de control, que los vayamos dando vueltas. Si podemos generarles que reciban aire, mejor, pero se van a poder secar también, van a tardar unos 5 días, pero se van a poder terminar de secar. Bien, y ahí ya tenemos nuestros sahumerios para dejarlos secar. Así como están, se van a secar y digamos, después de que estén secos, vamos a pasar a la parte líquida, que se las voy a explicar aparte. Ahora sí vamos a hablar de cómo colocar la parte del aceite. Como ven, igualmente acá ya usamos las hierbas, no sería necesario del todo usar el aceite. Es una elección personal. Incluso también podemos hacer al revés. Podemos usar solo aceites esenciales, pero se le pone una vez que ya está seco. Acá, como ven, tengo algunos sahumerios que están ya secos. Fíjense de que quedan bien duritos, ¿no? Que no hay problema, o sea, quedan bien duros, lo cual está bueno. Necesitamos que sean resistentes para poder después trasladarlos y demás. Pero necesitamos de que haya secado bien. Una vez que está bien seco, ahí pasamos a ponerle el aceite. Lo que vamos a hacer, por una parte, es utilizar alcohol del volumen que tengan. El alcohol es el vehículo, o sea, es el vehículo para que fluya nuestro aceite. No nos interesa que el alcohol después perdure en el sahumerio. Vamos a hacer así, vamos a poner el alcohol. Yo acá tengo un poquito, como para mostrarles. Y vamos a agarrar. ¿Cuánto vamos a usar de aceite? Por lo general no se recomienda poner más de, o sea, siendo de que hubiera puesto, acá yo puse hasta acá nomás, un poquitito nomás, pero si lo llenaba a tope, hubieran sido más o menos unas 5, digamos, 5 o 6 gotas, y vamos pasando todos los aceites. Después ponemos otras 5 o 6 gotas cuando se nos acaba el alcohol y seguimos con la otra tanda de sahumerios. En este caso voy a poner las gotitas, 1, 2, 3, 4, se me fueron, bueno, puse como 6. Igual, si se pasan no hay problema, es por una cuestión de no gastar, digamos, cantidad de aceite, porque a veces con poquito ya alcanza. Van a ver de que es muy noble el aceite en cuanto a proporciones. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Los pasamos, pero fíjense que no los dejamos ni un segundo adentro del... ¿Por qué? Porque el sahumerio, al ser aserrín, absorbe muchísimo, y nosotros no queremos que, digamos, que me absorba todo el alcohol. Y el alcohol es el vehículo para que el aceite ingrese. Entonces vamos haciendo así y los vamos sacando. Es solo unos segundos. Fíjense de que son unos segunditos y ya está. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que va a hacer es hacer de que nuestro aceite entre en todo el sahumerio de forma íntegra, completa, ¿no? Y después lo vamos a dejar secar al sol nuevamente. ¿Por qué? Porque lo dejamos secar al sol para que justamente después el aceite quede adentro de nuestro sahumerio, pero el alcohol se evapore. No nos interesa después el alcohol. Una vez que los tenemos, los vamos a dejar al sol. Generalmente con unas horas ya alcanza. ¿Por qué?
queremos evaporizar el alcohol y que solo dentro quede nuestro aceite esencial mezclado con las hierbas. Así que bueno, recién ahí, una vez que ya los tienen secos con este proceso de la parte del alcohol, si es que lo van a querer, digamos, si es que van a querer utilizar un aceite esencial. Si no quieren usar un aceite esencial, una vez que esto está seco, pasamos a consagrar. No hay problema, pero si no, utilizamos el aceite, los dejamos un tiempo más secado y después los podemos consagrar. ¿Cómo consagramos nuestros sahumerios mágicos? De la misma forma que consagramos, por ejemplo, hierbas, de la misma forma que vas a consagrar, digamos, tanto lo que son hierbas o elementos que vas a usar dentro de un ritual, de la misma forma consagras tus sahumerios. Es decir, digamos, así como pasamos por los elementos a la hora de crear, también me interesa de que cuando consagres con el elemento fuego, recuerdes esa voluntad y recuerdes la madera que utilizaste. Cuando pasás al elemento agua, de la misma forma, con la intención en cuanto a emociones que te llevaron a crear el sahumerio. Con el elemento tierra, vas nombrando las hierbas y recordamos las hierbas que utilizamos en cuanto a función dentro de nuestro sahumerio. Y en el elemento aire justamente es a lo que se lo consagra. Y yo lo que te recomiendo es que una vez de que pasaste por los 4 elementos y ya hiciste, digamos, el llamado y la bendición de la deidad principal con la que vos trabajás, los dejes en el altar, en el centro del altar, los dejes de un día para el otro, que se carguen, y a partir de ahí empezar a usarlos en la función que tenían los sahumerios que vos creaste. Así que bueno, así se crean los sahumerios mágicos. Espero que te haya aportado esta técnica de cómo crear sahumerios, tus propios sahumerios naturales, sin ningún tipo de químicos. Así que espero que te aporte y bueno, que sigas disfrutando de este fabuloso festival mágico. Hasta pronto.